Ok, miren. Por lo menos ustedes a mí nunca me dieron nada. Entonces quedamos con que Comí el pan, se vino el a pan trabajar. embrujado que venía de parte del novio de Malena, del amante de el novio de Malena, y llegó al rancho la vieja y todos comieron de eso, pero ella es la única que cayó enferma de Porque ese para pan. ella fue la maldad. Ok, entendido. Ya se vinieron y encontraron trabajo y empezaron a trabajar. Bueno, espérate, en ¿quiénes se una vinieron? casa. Malena y su amiga se vinieron a No, Estados era Unidos. Su cuñada. Ahí está mal mi tía. Era su cuñada, la esposa de mi tío Alfonso. Y ella. Sí. Bueno, Acuérdate. Sí, Nicolás, a veces sin nombres y todo, pero... Aquí es importante saber que ella se vino con su cuñada a Estados Unidos. Ok. Su cuñada. No era cualquier amiga, era su cuñada, la esposa de mi tío me Poncho. acuerdo, yo ahorita ya no. Hay cosas que ella no se acuerda, yo sí me acuerdo. Ok, ahí van bien, sigan. Bueno, ¿Venía con su lema? No, your La tío primera Alfonso esposa, had la primera a esposa first de mi wife. tío. Oh, la primera. La Oh, esposa. ok. Esta es la Ok. segunda. Ok. Poncho. Ok. Bueno, entonces ya tenía un poco de tiempo trabajando con la señora, pero ella En Texas. no podía dormir, le dolía la cabeza y bueno, así estuvo, no sé si 2 o 3 semanas, la verdad no sé cuánto tiempo. Insomnia. Pero ya se sentía muy mal, entonces ella le 5. dijo a la señora donde trabajaba que ella ya se quería regresar a su casa porque se sentía mal. Entonces la señora le dijo, está bien, y ya se vino. Tomó el autobús, cruzó la frontera y venía como si estuviera drogada. Ya sola. Sola ella. No venía se ya con regresó su sola. amiga. Venía muy mal, hablando cosas y todo. Entonces ya no la quisieron seguir en el autobús, llegó hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y ya de ahí, la pusieron por la radio en un programa que había en la radio, que salía a las 4 de la tarde allá. Entonces nosotros siempre oíamos ese programa. Pero no escuchamos nosotros que la pusieron Anunciaron. en la radio. Pero un amigo de papá escucharon y se fueron a avisarnos que Su estaban... prima de ella, Romana, estaba escuchando la misma estación, Los Ángeles de Linares. Sí, son de y la corrió a la casa a decirle a mi abuelito, está pasando esto. Le pusieron el radio ellos y sale. Y se alistaron y se fueron. Ok, esa parte sí me lo habían contado, que la noticia llegó por una radio, eso sí me acuerdo. Y que estaba en tal ciudad y que por favor los padres de Malena, ¿verdad? Que fueron a recogerla porque estaba muy grave. Y fuimos Ok, papá pues. y yo. Papá y yo Ok. fuimos a encontrarla. Y Tolín tenía una amiga allí en Ciudad Victoria, una maestra, y ahí llegamos con ella. Fuimos con ella para llevar al doctor, para que la checaran. La sacamos porque ella la tenían detenida en la cárcel preventiva. En una cárcel la tenían porque pensaban que estaba drogada y todo. Bueno, ya fuimos y nos la entregaron y ya la maestra pues le dijimos que pues nos recomendaron un médico para que la viniera a checar en la casa de ella. Y ahí la checaron y decían que se había pasado de dosis, de droga y todo eso, pero no era así. Entonces el doctor la estuvo atendiendo como 3, 4 días, dormida, con suero, despertaba ahí bien mal. En aquel entonces, una de las drogas que todavía sigue siendo muy fuerte es Valium. Le daban el Valium y no le hacían nada de efecto. Eso es bueno, mejor. Y luego de ahí ya pues no le hizo bien el doctor y entonces dijo papá, pues hay que buscar un brujo, un curandero. Y ahí vamos a buscar un brujo, un curandero ahí en Victoria. Y nada, pues sigue igual. Entonces ya nos la trajimos al rancho, bien loca, bien mal. Ya en el rancho pues a buscar otros brujos. Cuando dices loca, amor, quiero que describas cómo estaba. Bueno, golpeaba, no dormía, no comía, se enojaba, muy furiosa. Era muy violenta. Violenta, nos golpeaba. ¿Qué decía? Pues, bueno, hablaba muchas cosas de historia, mucha historia de México. Eso es algo muy común en la gente que es hechizada. Empieza a hablar como si como fueran maestros de historia o si hubieran vivido ellos en la revolución. Son personajes, ¿sabes? De la revolución y empiezan a platicar de ese tiempo. Porque el demonio vivió ese tiempo, ¿verdad? Exactamente, ahí está. Son esos demonios, mismos demonios. That's pretty. That's nice. Yeah. Yep. I'll have to go back in English and
explain this whole thing, but Y ya después, pues ya cuando llegamos al rancho, pues papá fue a buscar brujos para que nos ayudaran con ella. Y pues tiempo allí con el brujo, hacía cosas feas con ella. Ella no dormía, golpeaba, rompió todos los roperos, el espejo, porque no se podía ver en el espejo porque se veía muy feo, se veía como un animal, según ella decía. Lo rompía y muy feo, nos golpeaba. Y ya que tiempo con el brujo, con la magia negra, leyendo y dando limpias, ¿sí sabes? Con ramas. bueno, la versión que me contaron a mí fue que pues él llegó ahí, ¿verdad? Y hasta empezó a hacer como un cementerio. Ese es el- vamos para Ese es el último. Oh, vamos para allá. fueron varios. entonces. Sí. No, un solo curandero. Un solo. Pero ¿Cómo hace con la rama? Así que te limpian así. Sí, eso sí. barridas. Limpias con huevo, Sí, mija, sí. con huevo y todo eso. Entonces, mi papá pues le pedía mucho dinero vendiendo las vacas para pagarle al brujo, porque ahí vivía en la casa y lo teníamos día y noche. Y muy feo. Pero amor, ¿cuándo se fueron a México con los psicólogos y psiquiatras? Antes de eso, antes de que se fuera allá. Por eso, entonces, eso te brincaste. Sí, porque los Entonces, médicos no, por eso le digo que los médicos no pudieron, especialistas no pudieron hacer nada. Nada. Pero cuando dice médicos, no fueron médicos nada más generales, sino que la llevaron con psicólogos, México. psiquiatras, hasta la Ciudad de México. Y no le hallaban nada. Que no tenía No nada. tenía no nada. tenía análisis, Nada. estudios. Físicamente, no tenía nada. Y ella bien con placa y bien feo. Y ya perdiendo peso. Pero eso fue antes de que se fuera a Matamoros. Sí. O sea que allá en Matamoros, allá donde se fue, O sea, fue donde ya se había comido el pan y ya. como que Sí. ya desde antes de irse a la frontera ya Empezó venía a un estar poco- mal, sí. Sí, más mal, o sea, totalmente. Pero reventó todo ya estando trabajando de la casa. allá en la frontera. Sí, Ok. sí, y ya de ahí pues ya los brujos no pudieron nada. Y una familia de ahí del rancho ya eran cristianos. O sea, aceptaron a Cristo, pero nunca nos habían ido a visitar. 00 nadas para Cristo, espías secretos. Bueno, ellos iban mucho de historia. Mira, Mi mamá las corría. Mira, Yo sí me iba acuerdo. el hermano Pino, Sí, iban. iba la hermana Mechi, ¿y quién más? Sí, iban, pero mi abuelita era bien Iban católica, mucho, ella les pero echaba mucho a ellos. ella no, ellas llegaban y le empezaban. Ella se iba, Sí. se iba Y ella se estuvo iba. en Tampico Sí, mucho pero me tiempo. refiero- Yo viví muchas cosas que ella no vivió. Me refiero de cuando ya ella empezó enferma. Pero Cuando ella, cuando ella estuvo enferma, de ahí para acá, ella te va a decir el proceso que se llevó, cuántos meses se llevaron para la liberación. Fue muy largo tiempo. Sí, o sea que esa familia cristiana, pues iban a visitar a mamá, pero en vez de que no le hablaran de las Atacaban. imágenes, atacaban a mamá por las imágenes. Pero en el tiempo de que mi hermana empezó enferma, nunca nos fueron a visitar, ¿no? Entonces ya pasaron tiempo, ya el brujo estaba ahí, todo eso, y un día fueron a visitarnos y la vieron cómo estaba, pero ni siquiera tuvieron valor de orar porque tenían miedo. Que no, Por mi hermana. no tienen conocimiento Sí, en, no. en esa área pues Ajá. para la guerra, ¿no? Sí, Sí. entonces fueron, pero pues gracias a Dios que Dios las envió y ya nos dijeron que Dios podía librarla, que Dios la podía sanar, porque la palabra de Dios dice que esos demonios no salen solamente con ayuno y oración, nos dijeron. Pero si ustedes nos dan permiso, podemos traer unos pastores para que oren por ella. Y esa misma noche le dijimos que vayan a Sí, avisarles que sí. vengan a orar por ella, porque ya no podíamos, ya el brujo no hacía nada. Entonces ahí teníamos al brujo y esa noche el brujo se puso aquí con la magia y yo ya con la Biblia. Sí, porque ya nos habían dicho que con la Biblia, los que fueron a visitarnos, él estaba echándole duro a la magia negra y yo ya leyendo la Biblia. Y a los 3 días llegaron los pastores porque dijeron, van a venir, pero primero van a ponerse en ayuno y en oración y van a venir a orar por ella. Y a los 3 días llegaron a orar por ella, ya bien orados y bien. Y dijeron, no hombre, ahorita va a quedar libre, vamos a orar, echar fuera a los demonios. Y nada. Y luego se fueron
y regresaron otra vez, siguiendo orando y ayunando, y ya se vinieron y oraron otra vez por ella y nada, igual. Pero bueno, el día que la mujer fue a visitarnos, la hermana, a decirnos que Dios la podía liberar, la que no pudo orar, la que no oraron, esa noche ella durmió un poquito. Malena. Entonces hizo efecto, pero no fue ni oración ni nada, nada más porque nos fueron a hablar del Señor, que Dios la podía sanar. Ya empezó el efecto de calma, de paz. Entonces nosotros nos dimos cuenta del cambio de ella hace poquito y dijimos, pues que vengan los hermanos. Y ya llegaron la segunda vez y nada. Y hablaron con papá y mamá y dijeron, hermano, si usted nos da permiso, la vamos a llevar a la iglesia, porque vamos a turnarnos, vamos a estar los pastores, la congregación, y unos descansan de orar, otros y otros van a empezar a orar, y así todos, mira, en grupo orando y ayunando, unos ayunando, otros descansaban y orando y orando y orando. No sé cuánto tiempo estuvimos, como un mes ahí y nada. Es el refugio. Allá en Río Verde, cerquita de Río Verde. Entonces nada y nada. Entonces ya el papá que estaba en Monterrey, el papá del pastor que estaba allá en Río Verde, habló con él, le dijo que Malena seguía igual, que no iba mejorando nada. Y ya el hermano Daniel, el papá del hermano Timoteo, de su hijo, que estaba de pastor allá, le dijo, tráigansela para acá a Monterrey. Entonces ya nos venimos, ellos mismos nos trajeron en su camioneta con Malena. Hermana, ¿no fue en la avioneta? No, esa parte sí. ¿Esa fue otra vez? Sí, Otra. Sí, esa parte. Entonces nos venimos a Monterrey. Nos trajeron ellos. Y como la iglesia de Monterrey estaba empezando, y había muchos cristianos, muchos. Entonces a orar y ayunar y pedir a la gente, y el hermano Daniel tenía muchos programas de radio en ese tiempo, el fundador de las iglesias, De los que era de centros de fe, Alaska. esperanza y amor. Él venía de misionero. Entonces, vénganse, aquí vamos a orar todos, vamos a hacer una guerra de oración, toda la iglesia. Y a orar, llegamos y a orar por ella, y a orar, y a veces se ponía muy mal, loca, golpear y gritar y todo. Y ya estuvimos orando como otro mes ahí con ella, ahí en la iglesia. Ya pasó un tiempo y dijo el hermano Daniel, pues ya váyase otra vez, llévatela a Timoteo, que Timoteo venga por ella otra vez y que se vaya. Nos fuimos y todavía ya se estuvo orando en el refugio por ella. Y ya poco a poco fue quedando, poco a poco. No fue instantáneo un No día hacía que el momento. amaneció. Poco a poco, gradualmente, ya fue quedando libre. O sea que fue como despertando de eso, Ajá. porque ella no se acuerda No de se nada, acuerda ella nada. nada. Pero esa es ya la historia a grandes rasgos, pero hay detallitos interesantes dentro de todo eso. Ajá, y cuando orábamos, cuando se oraba ya en Monterrey. en el refugio, Ok. ya ahí fue donde le Empezó. empezaron a salir las espinas de su cabeza, le empezaron a salir. Y el brujo nos había dado un ¿De qué folletito eran las espinas, perdón? de nopal, así blancas, Espinas de nopal. diferente también. Y le salían hasta con hilos de seda, así, como si salían Que lo del estaban muñeco, cosiendo. pero terrible. Ese es brujería vudú. Vudú. Eso es vudú. Pero el curandero nos dio en una hojita así, hizo una oración. Y esa oración cuando se ponía mal, que nosotros la leyéramos y la leyéramos y la leyéramos. Y con cruces, así unas cruces que le dibujó ahí el curandero. Eso fue antes de los cristianos, de que fueran los hermanos. Entonces ese papelito se nos desapareció, se nos perdió. ¿Y dónde? No lo encontramos por En ningún la casa. lado, en la casa. En la casa. En el rancho. Ahí se usaba ese rezo que el brujo dio y de repente ya no apareció, ya no se encontró. Se desapareció. Ajá. Entonces un día estando orando en Monterrey por ella, unos americanos y mexicanos y un buen grupo ahí, estaban orando por ella y de repente salió el papelito que se nos perdió de aquí de su... Salió de aquí, mira. ¿Qué hace? Más de repente apareció. Apareció y ya me dijeron, hermana, ¿y usted sabe qué es esto? ¿Qué salió? Yo me acuerdo de eso. Dice, ¿usted sabe qué es esto? Le digo, sí, esa oración
nos la dio el curandero para que nosotros la estuviéramos repitiendo. Y ni siquiera me acuerdo nada de lo que decía yo. Qué bueno. Y dijeron, qué raro. Bueno, fue una sorpresa grande. Tremenda. Y ya. La oración era a la sombra de San Pedro, yo me acuerdo bien, a la sombra de San Pedro, y es una Órale. oración. Ay, René, cállate. Salió de aquí, mira, yo me acuerdo bien, ¿cómo que Pero no? mi hijo, tú no viste porque estaba en Monterrey. Esa vez que pasó eso, yo lo vi en Río Verde, Las Espinas. Ah, sí. Ah, Allí en Las Río Verde, Espinas, sí. en el refugio, Las Espinas. Sí, Sí, sí. bien me Está acuerdo. muy Sí, sí, caliente. sí, Marita, Yo gracias. se lo preparo. Y Deja que- Yo me acuerdo de ¿quiere muchas leche, cosas. No, Le no, caliento un poquito la Estaba leche. chiquillo, me acuerdo bien. Es de lactosa y Sí, no. sin crema. Porque No, aquí no. mi señor. Bueno, ya le agregaron algo más a la historia. No, gracias. No. Y allí fue donde ella fue quedando libre Quedando después de, híjole, octubre, Unos noviembre, 4 diciembre, meses, se calcula. enero, 4 meses de Fuerte. oración y ayuno. Pero de enferma, ella estuvo más de un año, que fue gradualmente enfermándose con los Hasta que- dolores de cabeza y todo. O sea, desde que se comió el Pan. pan Ya. ese, Ya. y todo este proceso está hablando como de un año de Sí. Hasta que ya explotó la cosa. que esa vieja del novio ese estaba Ya me celosa, cuidaba, creo yo. me- Sí. Es que ya tenía hijo, entonces no Oh. lo Tenía quería un hijo, perder. tenía un No lo quería perder. terrible. Pero cuando ya estábamos orando por ella y todo eso, ya cuando despedimos al brujo, hizo una carta él. Y ahí en la carta decía que no nada más ella. Y Morir. dibujó un panteón, Cementerio. un cementerio, y cruces ahí, y ahí en cada crucita tenía las iniciales de los que iban a seguir. Todos los hijos, toda la familia. Tolín, y no me Tu acuerdo. papá. Y cuando estaban orando por ella, bueno, mamá nos la entregó, nos la llevamos al refugio donde salimos para que orara, y el pastor la quemó y salió una paloma negra de la carta, así voló cuando se estaba Wow. quemando. Cuando se está quemando, de No, las cosas muy llamas, feas. a black butterfly flew out of it. Fue un tormento terrible. No dormíamos. ¿Quién no hizo esa carta? El brujo. El curandero, curandero. que quisieron usar para... Sí. Que usamos Sí, para que sí. la curara. Entonces yo lo había escuchado. Yo nomás me acuerdo yo pensé que él había hecho como un panteoncito, como No. con... No, en la un Un carta. dibujo. No, nomás. era un dibujo. Dibujo. Sí, en Sí. una carta. Ok, Una ok. carta. Crosses and initials. Sí. Y dijo el pastor, pues azúcar? la vamos a quemar. No. Déjame, ¿este es azúcar? ¿Le pongo? Está bien esta, sí. Pero sí, así fue la cosa. Entonces ella poco a poquito fue quedando libre. Entonces ya nos regresamos al rancho. Y ya pues que fue quedando bien, y como quiera nos visitaban, se empezó a hacer cultos en la casa, en el rancho. Y ya en eso vino el hermano Daniel, el papá del pastor que nos ¿Ahí está, visitaba, que hacía los cultos a la casa. ¿Te echaste? Y le dijo que quería que me fuera yo para que les ayudara en la iglesia. Le dijo a papá que me dejara. Y dijo papá, no, que se vaya María Elena, porque ella es la que necesita entrar en el trabajo del Señor y estar cerca en la iglesia. Y en esa ocasión el hermano, el pastor, tenía una avioneta. Y él llegó a Río Verde a tener una campaña a la ciudad más grande que donde habíamos estado orando por ella, en el refugio. Y se la trajo en la avioneta a mi hermana, No, aquí no se la trajo. a Puebla. Allá estaban empezando. A ver, Se la amor. llevó a Puebla. Sí, y dijo, papá, no importa más ella. Yo no, a mí no me dejó ir, que se fuera ella. Y después, no, mi hermana bien buena para la escuela dominical, ella era maestra de los niños. Así empezó, muy trabajadora. Y luego salió él. Como fruto, pues, Y luego- porque yo veo, ¿y de dónde pues? Amén. Y luego ya enseguida se iba a casar su hija del mera cabeza que vino, Del apóstol, el misionero del Daniel. apóstol, el fundador de las iglesias. Y ya se iba a casar una de sus hijas, y como yo pues sé un poquito de costura, me invitaron que viniera a ayudar a hacer los vestidos de las damas. Le dijeron a papá que se me daba permiso de venir. Y ya me trajeron a Monterrey, bueno, a un pueblo, el Carmen, Nuevo León. Bueno, ahí en Monterrey. Y ya me vine y ya me quedé.
Ya después de que se terminó la boda y todo, dijo, pues ya no te vas a trabajar aquí en la iglesia de recepcionista y con las reuniones familiares, las cédulas, visitando y todo. Y ya me quedé a servirle al Señor. Pero en todo Preguntas ese de Malena proceso, atrás, ajá. en todo ese proceso, desde que empezaron los hermanos a orar por ella, yo lloraba porque yo la cuidábamos día y noche. Bueno, cuando salimos de la casa, pues yo sola con ella. Cuando estábamos todavía en la casa, pues mamá, papá, estábamos juntos ahí con Malena. Pero ya que salimos a la iglesia del refugio a orar por ella, pues yo me fui con ella para cuidarla y atenderla. Y ya ya después pues ya me vine. Pero sí la lucha fue dura. 5 ¿Tienes meses algunas casi. preguntas, Eric, de algunas ¿Cuántos cosas que meses fueron, están Vicky? revueltas o confundidas? No, ya va quedando un poquito más, Un poquito más claro este, la foto, ¿verdad? Creo que la versión que yo he contado es un poquito más corta porque nomás eso No, me claro, acuerdo. claro. No, pero el diablo lo que quería era de destruirnos tanto con mi hermana como con todo el trabajo de papá, todo su ganado, pues vendiendo para pagarle al brujo porque no era poquito lo que cobraba. Ahora, yo tengo un comentario que hacer en cuestión de esto. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo no puede llegar a ti si tú no le das una puerta abierta. Y entonces lo que yo creo que mucho tuvo que ver, precisamente, y los demonios casi siempre llegan con los débiles de la familia. No, por alguna razón no le pueden pegar al jefe o al que es más fuerte. Entonces en este caso, pues, no creo que fue casualidad que fue la última hija, ¿verdad? La más chica. De Don Juan, la más chica. Bueno, las mujeres. Entonces, algo que hacía tu abuelo era que él siempre andaba buscando tesoros. Exacto. Le encantaba buscar tesoros, haciendo hoyos, mijo, por todos Dinero. lados, haciendo escarbando. Dinero. Ajá, buscando dinero. ¿Verdad? Que de la revolución, entierros de centenarios de oro y otras cosas, ¿verdad? Que le decían que había. Entonces todo el rancho, él hizo mujeres. Yo me imagino que aquí a René le tocó escarbar en alguna ocasión. Yo soy testigo de esto. Y es lo que yo daba el testimonio Sí. de esa puerta. Sí. Esa puerta Sí, de Satanás. sí, ajá. Esa Sí, puerta. no sabíamos, no Yo éramos- sé muchas cosas. Ella sabe muchas cosas. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué tú crees que ahora Dios ha levantado a estas familias para la gloria de Dios? ¿Por qué tú crees? Porque Dios es bueno, no es otra cosa. La misericordia de Dios es todo. Ahora tú predicas la palabra de Dios. Ahora tú tienes de dónde agarrarte. ¿Ves? Las oraciones de mi abuelita, de todos Y de ellos. su mamá, que era cristiana también. Y, era tu mamá. y si tú te fijas hoy, mi tío Pepe, pues, él conoció el Evangelio de hace muchos años. Mi papá, de años aquí, porque aquí, ¿quién se les escapa a los americanos hablarles de Cristo? Mi papá me decía, no, mijo, yo iba a Usted fue el primero. yo iba a las iglesias, entonces Sí. la verdad, iba por la ayuda. Sí. Él me decía, no, mijo, yo iba por la ayuda, porque ¿para qué te voy a echar mentiras? Nos ayudaban. Pero hay otro testimonio en la familia también. El de Chin. También, de mi tía China. Pero Bueno. fue sin Cristo. Sí, se puede seguir hablando. Sí, muchos, pero muchos. mira, la última vez a mí me tocó. A mí me tocó y créeme que no fue nada agradable. Y mira, Pero ¿cómo estaba esto? nunca. ¿Cómo estuvo esto? Esa última vez que le dio a ella eso, nadie en la casa, y hasta la casa se oía todo el ruido de allá arriba del puerto. Sí. Y yo oía todo ese ruido y nadie en la casa lo oía. Entonces me mandaron a ir a bajar las vacas, llegar de la torre. Y yo oyendo todo ese ruido desde hasta que llegué allá arriba, y ya cuando yo oí, conocí la voz de China. Pero no era la voz de ella, ¿ves? No. Pero yo, en lo que yo oía, sería porque yo fui el único que oí. Es que Entonces- la mamá de Chole, ¿conoces a Chole? Sí. Ella de soltera también se
Se puso su cabeza mal. Mal. ¿Ves? Pero esa Que vez, mucha brujería pues en Pero eso. es lo mismo, Sí. es lo Claro, mismo. sí, Es la misma puerta abierta que dice el hermano Memo. La misma puerta abierta porque te digo que yo me acuerdo, mi abuelito tenía esos amigos del restaurante ese. Les gustaba esto también. Una Ellos ocasión trajeron a un se fueron entre la americano. sierra para allá y esa ocasión él fue con ellos. Yo te digo lo que yo oí. Ok, y él contaba cosas fuertes, fuertes. Fuertes tú, Eric. Hasta un gringo llegó. Sí, de Tampico. Llegaron un gringo para según que, Viejito. Mr. Pat, Mr. Pat, yo me acuerdo Mr. Pat. que estaba convencido que ahí había tesoro y lo llevaron. Pero se enterró. había, Sí. o hay todavía. No pero- empieces tú. Está como Milo, bueno, dice que mira, está. mira, Milo todavía está terco que él va a ir a escarbar. Ay, mira, por favor, Memo, ya. déjame decirte lo que nosotros Hay que vivimos. trabajar con Le he censura. escuchado a mi papá decir eso, que la gente... ¿Ves? Déjame contarte Decía lo que que había ahí. nosotros vivimos, Sí, yo claro, especialmente, y a mí no me gusta platicarlo, pero en esta ocasión, mira, cuando estaba el indio ese que iba, Ya, 8:30, tía. que según era el que hablaba con el diablo, Diablo. que sabe qué, que estaban escarbando allí en la molienda a un lado. Créemelo, yo lo vi y lo vi y lo escuché. Entonces allí estaban llegando ya a donde estaba, pero no era el dinero, era el enemigo que estaba allí. Así es. Entonces, ¿qué pasó? El indio decía que ya estaban llegando. Entonces, ya cuando estaba en el hoyo hondo, al que le tocó entrar, mira, lo aventaron para afuera como cualquier cosa. Y salió y se fue rebotando. Entonces entra el otro porque el indio le da la autoridad a aquel y habla con el enemigo y entra lo mismo. Y entonces el enemigo habla con el indio, que por qué se estaba metiendo él, si el dueño de todo lo que había, el tesoro que había, todo allí, que había tanto, pero el dueño no daba permiso. ¿Ves? Y el dueño era papá. Decía que por qué le daba el poder a otras personas si todo el dinero era de él, pero por qué no se lo pedía a él. Pero era para ¿Ves? matarlo a él. Pero Hay era, una historia, digo, hay una historia detrás de eso. sí, hay una historia mucho Hay una más, historia pero- muy fea allí. ¿ves? Pero el enemigo Gracias. quería Gracias. que papá le diera ciertas personas que ellos querían, Hey. que el enemigo quería. ¿Me entiendes? You understand that, Eric? Cuando hablas de enemigos, ¿de qué te refieres? Sí, Yo sí, estoy Diablo, hablando de Satanás. Satanás. A mí no me gusta hablar de Sí. Dale el nombre. directo de diablo o de tú Shaitán, sabes. ajá. Yo digo el enemigo porque es enemigo de nosotros. De Dios, el diablo. ¿Ves? Pero él Porque siempre pide para muchos de nosotros para hablar darte algo, directamente de pide esa palabra del sacrificios diablo y su o de eso el familia. otro es una cosa Pues es el fea. mero Satanás. Es una cosa fea los que hemos vivido cosas así, ¿me entiendes? Yo prefiero oír, perdonen la expresión, pero yo prefiero oír que me enemigo de digan Dios. enemigo. La Biblia habla de Sé diablo. que tú estás hablando, Sí. había una cueva o algo así, es lo que estoy entendiendo, un lugar No. donde tenían... No, estaban escarbando. escarbando. En la Estaban tierra, así escarbando, parejo. haciendo hoyos El para abuelo sacar el Juan. tesoro. Sí. Sí. Pero por influencia de Pero otros con un grupo, amigos. con un grupo Ok. que eran los que buscaban, los que sabían de hablar con el enemigo y que Diablo. tesoro que y todo como eso. medio satánicos ellos y Sí, sí. se oían voces dizque Y esa fue, dirigirlos a donde está la cosa. esa fue la última vez que papá hizo eso. De ahí en adelante, esa última vez no entró nadie más. Pero no. Porque le dijeron, está bien le esta dijo cosa. el enemigo directamente a papá No, gracias. por el indio ese huasteco que andaba allí, que ni español hablaba, traía intérprete. Y le dijo que por qué papá estaba haciendo eso, que le dijera que directamente que todo el tesoro que había en sus propiedades que él tenía era de él. Pero, Se lo pidiera pero al lo diablo. único que tenía que hacer era pedírselo y él se Hablar lo daba. directamente. Pero Y darle. tenía que darle algo a cambio. El alma.
Sí, No. pues sí, No. de la familia. No ¿va? son de él, de los hijos, de familia. Peor. Empieza Sí, con los sí. hijos primero. Sí, Empieza sí. con los hijos. O sea, Él quería te pide el más pequeño. Matar a toda la familia, es lo que... Él te pide uno ¿Ves? por uno. Y esa fue la última vez que papá dejó entrar gente al rancho a hacer Para eso. buscar tesoro. Y créeme, lo que todos esos tiempos que estuvieron esos hombres brujos allí, era afuera se miraba una cosa, No, si me pongo a contar no detalle por sé, detalle no es sé horrible. cómo describirla, pero no era la temperatura, el sol, todo eso no era la cosa normal, era una cosa rara, ¿me entiendes? Y nada más amaneció ese día y mira, todos los que estaban allí salieron Fueron corriendo, asustados. porque eso que Se les les pasó presentó nunca les Satanás había en pasado, persona. nunca. Y de estar en ese hoyo, mira, se los cambiaba alrededor de ese hoyo, le daban para acá y ya iban llegando Ya no y estaba. nomás de Según repente ellos. ya no estaba. El otro Les lado. ponían una piedrota pero no podían quebrarla, entonces cambiaba y les seguían. Yo escuché una historia parecida a un brujo en Puerto Rico que su familia, brujos ellos, y que pues había un gran tesoro escondido y él sabe dónde está. Según este brujo ya se convirtió a Cristo, ¿verdad? Y es pastor, pero él dice que pues que unos familiares de él fueron a buscar el oro porque sabían dónde estaba. Y que pues él dice que llegaron estos par de personas ahí y empezaron a escarbar y llegó un tipo en caballo Ajá. parecido como a un español Sí. de Bien. los de la antigüedad y con una Tipazo. lanza Ah. y les dijo, ustedes no pueden tocar este oro. Igual decía de quién era, él del diablo. Él decía, aquí el que toca esto tiene que ser pacto. Sí. Entonces es parecido a algo así. Sí. Entonces y René me dijo que se levantaba ella como Me tocó verla. volando así Levitar, como... Sí. levitar, ¿cómo ¿cómo se que dice no? eso, amor? Yeah, Oh, levitar, yes. levitar. She levitated. She could levitate. Levitation. Yeah. Hay muchas cosas que nadie quiere oír. Four men couldn't hold Pero her está down. bien She had porque- more strength than 4 men. And she was only Pero tú weighing como- about 70 pounds. Tú como pastor es bueno que sepas porque con qué estás guerreando en la iglesia. Bueno, se puede aprender mucho ya porque, para empezar, no te andes de novio con nomás cualquier persona porque pues, tú no sabes. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, en cuestión de las cosas escondidas, como un apoyo bíblico, dice la palabra de Dios en Deuteronomio que las cosas escondidas le pertenecen a Dios. Exacto. Entonces nosotros, eso de que andemos buscando cosas escondidas, ¿de quién es? El que lo andemos buscando, el que nos provoquen a buscarlas, eso es instigación del diablo. Instigación. Eso no es de parte de Dios. No. Si Dios nos quiere dar algo, Pues afuera que lo saquen. no tenemos que escarbar. Si Dios nos permite hacerlo, ok, correcto. Pero Dios puede decir un día, ¿sabes qué? Mira, ahí está lo que te quiero dar. Ahí está un montón, una olla con un montón de dinero encima de la tierra. No tenemos que escarbar. Exacto. Si Dios quiere, pero ¿dónde está nuestro tesoro? Y vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Está en Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Entonces, no es en buscar riquezas materiales, oro, plata, piedras preciosas, sino que entender que el tesoro mejor y máximo del mundo es, ¿verdad?, la fe en Jesús. Y la abuela, es cierto que ella fue y quebró las imágenes. Las quebró. Sí, sí, cuando ya nos venimos, cuando nos fuimos, que ya nos hablaron de todas las imágenes. Bueno, nos dijeron, tienen que quitar todo. Todas las imágenes las tienen que sacar. Y no, hombre, mi hermana no quedaba libre. Y ya quitamos todo y busquen, a lo mejor por ahí está otra imagen guardada que no se encontraba. Y exactamente. En ese tiempo había un cuarto que le prestaron a Poncho para que se había casado y ahí vivía. Y su mujer tenía una imagen en el Beliz, porque ella no estaba ella allí, pero ahí lo había dejado sus cosas. Y buscamos, pues vamos a entrar aquí a este cuarto a ver qué hay.
Y ahí estaba esa imagen. Está como Todo la, estorbo no dejaba. está como en la Biblia donde habla acerca de la mujer de Jacob que se robó la imagen de su Iba a papá, sentar. como que no quería soltar. Está parecido. Entonces por eso dice que uno hay que sacar todo. Todo. Si lo sacas de tu casa, pues con más razón de tu corazón. Es que empieza, es un proceso. La limpieza, ¿cómo empieza? Empieza exteriormente, ¿verdad? Por afuera. Entonces tiene que hacerse físicamente, ¿verdad? Para que empiece ya a entenderse internamente, espiritualmente. ¿Sí? No es al revés, no empieza espiritualmente de adentro para afuera, empieza de lo material. Dejar que aquel Cosas ídolo, viejas. dejar aquella cosa que es un Dios para ti. Hay que dejarlo para poder ser libre de aquello en lo espiritual. No, ahora a contarlo todo en inglés a mí. No, pero Well, I could have been ¿Sabes? translating. ¿sabes No, qué? I understand most of it. I don't It's like my mom says, you don't only clean your heart, you clean your whole house. Yeah. Es que el diablo quiere así There's an old tantito English que saying, no andemos derechitos. Godliness is close to cleanliness. So people that are dirty, nasty, you see people out on the street that are all, big old long beards. I'm thinking of like the old hippies and all dirty, haven't taken a bath for months. A lot of those people have demons. And they've opened up doors because of drugs and other kinds of stuff. But the natural is parallel to the spiritual, the truths. You see something in the natural, it helps you understand the spiritual. And Jesus always taught us spiritual truths through natural applications. So if you don't like to get clean and stuff, there's something there hanging on to you, some little changuito. You need to tell him to go where he belongs, go to hell. Don't tell him that, but I mean that's where he belongs. Pero fíjate que cómo son las cosas de Dios. Que yo nunca, ellos te lo pueden decir, yo les paraba. A todos. Yo les paraba a ellos, a mamá. Mamá siempre estaba, yo la dejaba y decía, mamá, por favor, ya, no necesitas estar continuamente hablándome de las cosas de Dios, porque nadie quiere escuchar la misma historia continuamente, ¿me entiendes? Uno entiende y yo sé que mi tiempo viene, pero por favor, Sí, pero nosotros nunca hemos sido insistentes. Yo sé. Visitamos la familia y si no quieren, ya no he ido, ya saben la historia. pero Si no quieren, no. Pero cuando llega mi tiempo, Eric, que yo me había entregado a Dios, pero no fue de corazón. Yo me entregué a Dios en la ciudad de Ennis, Texas, pero fue por complacer al pastor. Milo, Poncho y yo. ¿Ves? Porque empezamos y ellos estaban apresurando y rápido y ellos no, el pastor, muy buena gente, no tengo nada más que decir, pero eso sí, no estaba en orden. Porque él, en vez de preguntarnos, él nos habló que pasáramos. Obligó. Sí, pasen, ustedes tres. Y ya allí nos hizo que nos entregáramos a Dios. Y yo nunca se me olvida. Yo no lo hice de corazón, menos Poncho ni Milo. Porque Poncho le dijo, le preguntó el pastor, ¿cómo te sientes? Y Poncho le dijo la verdad. El Poncho no le, tú sabes, Poncho es algo, necesitas conocerlo bien. Sí, él le dijo, pastor, yo no siento nada, yo no sentí nada. Yo no creo que soy una persona mala porque yo trabajo, y el pastor le dijo, pero sí eres un humilde pecador. Bueno, eso lo acepto. Eso lo acepto, ¿ves? Le dijo Poncho, eso lo acepto.
Pero lo que usted me pregunta, yo le soy honesto, porque yo no sentí nada de corazón. Pero él no quiso decirle, yo lo hice por, ni yo ni Milo quisimos decirle al pastor por no avergonzarlo, La palabra muy fuerte, buena. que no era de corazón, fue de obligación, por no hacerlo sentir mal, ¿entiendes? Y hasta Entonces, cuando me llega a mí mi tiempo aquí, que me invitaba Juan a la iglesia, donde estaban la Morris, López, y mira, yo fui una vez y pasaba por allí y yo quería darle vuelta al volante para entrar para adentro y yo no podía, mira, todo jalado para este lado y seguía derecho. Y así estaba. A las 3 veces que cuando yo me entregué allí, yo entré y dije, no, esta vez sí entro. Y entré. Y estaba el hermano Armando predicando esa vez y hizo la invitación. Mira, nadie en la iglesia, ni él que estaba en el altar, vio. A mí se me levantó la mano sola, no creas que yo la levanté. Mira, yo estar sentado así, yo nomás sentí que la mano se me fue así. Y nada, fue una sola ancianita puertorriqueña la que vio, que estaba como, yo estaba en este lado y ella estaba en este lado, así de, porque estaban las sillas así, y ella fue la única que vio. Y entonces ella se paró y dijo, hermano, pare. Este hermano levantó la mano. Y ya yo pasé para allá y mira, desde ese día yo tuve guerra y fuerte. Y llegó el momento, yo pasando por divorcio y luego José. Créeme que no era nada fácil. Y esa noche yo estaba acostado y José había llegado bien drogado a la casa. Y ahí estaba. Y yo empecé a orar y todo, pues yo ya tenía días, como unas 2 semanas, 3, que yo me había entregado, pero de corazón ya sabes. Y empecé a orar y orar y orar y me acosté orando. Ves, como por un segundo así sentí como que me iba a dormir y mi cama la sentí, mira. Y no es mentira, es verdad. Te lo digo porque de allí fue donde vino mi temor. Mi cama se levantó, mira, así, para arriba. Y yo la sentí. Y yo sentí cuando allí, ¿me entiendes? Y para al medio de mi cama y es cuando la levanta. Y cuando la levanta y yo seguí orando eso. Y orando y entonces empieza mi cama así, mira. Hacía la cama para acá y yo me agarraba de acá y orando. Y la hace para acá y me agarro de acá. Y orando y reprendiendo. Y entonces estas fueron mis palabras. Dije, Dios mío, ayúdame, que ya no puedo. ¿Sabes qué pasó? Mira, agarró mi cama conmigo, la levantó así y se quedó una cosa agradable. Bajó mi cama, mira. Y allí le di. Tú estabas en la cama. Yo allí le di gracias a Dios y de allí hasta este momento. Por eso dice Jesús, ¿verdad? Que Pedro, si Satanás me ha pedido que te sacuda como cizaña, ¿verdad? Si tú te fijas, el proceso, tú, Eric, el proceso de cada quien es diferente, el proceso de la vida. Y ahorita seguimos en el proceso y hasta que nos muéramos. Por eso es el domingo, esa canción, todo, partes de que hablaste tú, aquí estaba en mi mente porque todo eso pasamos. Es como... Estaba feliz cantando. ¿Por qué crees que ella sirve a Dios de todo corazón? ¿Por qué crees que Memo y ella son llamadas al ministerio, a lugares que nosotros no vamos a ir? Porque no todos. Yo no sé, fíjate que ya que están aquí, pues no sé si les pueda servir de algo, pero
Yo siempre, tengo un pastor cuando nosotros hindú allá en estamos Chattanooga. hablando, cuando hay cosas así que yo le estoy dando, Y él trabaja en Wycliffe. ¿Un indio? yo Es llamo un a él y le indio digo, cristiano, "Escritora, traductor de Biblias, Ajá. de Sí. Wycliffe, el Ya, Bible ya. Translator. Tenemos muchos amigos de esos. Yo le llamo por ahí el jueves. A ver si ¿Dónde lo está? pueden ¿En conocer Chattanooga? en Chattanooga. Ya, sí, sería bueno. Ellos tienen una iglesia y se visten de, así como se Con visten su en ropa la India, típica. ellos van Sí, así sí, sí. ahí. Sus saris y todas las Y el mujeres. precio original. Y pues, ya necesito pagar, puede que él 800 tenga algunas conexiones para ustedes para que van para la iglesia. Pues ahorita el Señor ya abrió puertas. Hay muchos, Ahorita pero tenemos sí. ya tenemos la conexión. Es bueno que los que conozcan más gente. Sí, siempre, sí, siempre. Por ejemplo, como él Hija, te mastica va a- las dos idiomas no sin ningún estoy problema, segura hacia ella. qué bueno que se los puedas Y contactar a nosotros él seguimos confiando para que porque tenga más donde agarrarse. Sí, Si es la voluntad de Dios, uno nunca sabe. Amén. sí. Son pentecostales ellos. Ándale. Sí. Y Entonces, 130, 150 para que me quede voy a Pero, hablarle. pero bueno, me faltó decir eso. Cuando pues yo veía a mi hermana de repente poquito así bien y de repente bien mal. Y en las iglesias de los centros de fe, se llama Centro de Fe, Esperanza y Amor, la organización donde nosotros colaboramos. Y yo salía afuera y había una cruz grande arriba, así como una azotea que había en la casa, en la iglesia, donde estábamos ahí viviendo. Y yo salía y veía la cruz y le dijo, Señor, si de veras tú eres el único Dios, sánala y yo te voy a servir. Y esa fue mi oración desde que me entregué al Señor, pidiéndole. Y pues aquí estamos, ya casi 40 años. Ya tenemos 37 años de casados. Y yo de soltera, cuando me fui a México, y ya llegó allí, ya 37 años que nos casamos y hemos andado mucho sirviendo al Señor. Pero la idea bonita es que ella no sabía que era servir a Dios. No, O sea, yo no sabía, no estaba conocí una iglesia. orando cosas que no sabía, pero Dios. Yo no sí sabía. Dios ahí Yo está. no sabía que había una obra. Yo no conocía una iglesia porque pues allí llegaron a la casa a hablarnos de Dios y a orar por mi hermana. Y hasta cuando me fui a allá en Río Verde y luego a Monterrey, pues yo sabía que ya conocí la iglesia. Pero antes de eso yo le decía, Señor, pues yo te quiero servir, si tú la sanas, como un compromiso que yo hice con el Señor. Y a mí nadie me pidió que fuera a servir al Señor, que había una obra, no. Y yo le dije, Señor, si tú la sanas, yo te voy a servir. Y aquí estoy por eso. Sí. Y hasta que el Señor diga. Amén. Y cosas así. Amén. Así es, así debe de ser. No. Hasta los confines de la tierra. Pero yo digo, el diablo siempre hasta se el final, equivoca. brother. Satanás siempre se equivoca porque él pensó que nos iba a hacer un daño muy malo. Y mira, el propósito de Dios, Lo hizo, no lo iba a hacer, lo hizo. no, pero más que la Se matara iba a o que destruir la familia. destruir toda la familia. Satanás quería acabar con todos. Sí, Y ven, pero empezate uno por uno, porque a uno papá por también uno, le uno por salieron uno. espinas, mijo. Ah, sí, es otra cosa. ¿Tú no A sabes papá eso? también se le salían. Sí. En su cama ahí las 55 encontramos. espinas le Sí. salieron a tu abuelo. Con el hilo Solito. también, No, no. nada más puro. Aparecían en la cama. Aparecían. Donde está acostado. No, pero el diablo siempre es un mentiroso. Mira cuánto estamos sirviendo al Señor. Y más duele, Cosas. más. Espérate que la promesa de Dios se va a ir cumpliendo como Él dice. No sabemos de aquí cuántos más de la familia Dios llame. Ajá. van a ser llamados. Tus hijos, los nietos tuyos, tú no sabes, pero es una No promesa. sabemos quién. Una ¿Quién promesa. sigue? Y la obra de Dios sigue adelante. Ahora, dame tú un ejemplo. ¿Por qué te tardaste tanto en vender a Cristo? Porque Dios tenía un plan, un propósito para tu vida. Perdón, Mari. Y viendo al tiempo de Él, no tu tiempo. En el tiempo de Él se hacen las cosas. Como dice José, no fue en el tiempo de Él, ni en el tiempo del pastor que él. Un ejemplo te voy a decir. Un día vamos a estar dando la presencia de Dios. Lo que hizo el pastor con ellos fue muy bien hecho. ¿Por qué? Sí, pues, ¿Sabes por qué? Porque ese pastor va a dar cuentas a Dios. Que les habló. Un día. Y si ya se murió, le va a dar cuentas a Dios. Oye, ¿y aquellos tres jóvenes? ¿A tres jovencitos aquellos hablaste de Cristo? Sí, Señor. José, Alfonso y Guilo.
Porque yo escuché tus palabras y estuve con ellos y es por eso que los salvé hoy, today. Así obra Dios. Así obra Dios. Pues sí, porque cuando balacearon a tu papá, ¿sí sabes quién estuvo con él? ¿Quién estuvo ahí? No sabe, ¿verdad? ¿Cómo? Cuidándolo en Después, el ajá. hospital. No, después, pero No, allí en el hospital. yo fui a Pues él visitarlo. estuvo, yo Sí, llegué pero a- ¿quién estuvo desde que? No me acuerdo, la Pues verdad, tu yo tío fui con Livo. mi tío y pues yo tenía 9 años. Sí, pues eras un niño. Pues sí. Tu tío Livo en la noche y yo 20, ¿cuántos años? 26 días. 26 días. Livo de noche, llegaba en la mañana a las 7 de la mañana. Llegaba yo a las 7 de la mañana y Livo se iba a dormir. Y ya, en la tarde ya venía Livo y me iba yo a dormir con Poncho en la casa del Poncho. Allá estuve. Gracias a Dios que tengo un hombre de Pues mi Dios papá, que me dejó. Sí me acuerdo de eso y por él, algún día El Señor si nos el va a padre alcanzar. del pastor López recibió a Cristo, Magay, decía el pastor que era una guerra. Claro. Él nos contaba y el papá, mi hermano, y tal. Y si yo estuve en la iglesia de Dios ahí con ellos 11 años. Y todos los años orando por su papá y orando. Y creo que ya me fui de la iglesia y todavía a los años volví para escuchar que ya. Y que hoy lo veremos. Entonces a veces O sea, puede borrar un ministerio es tardado. de político o de una persona. No sabemos. Pero creo que se puede aprender aquí que a veces uno tiene una fe de microondas. Exacto, exacto. Y con esta historia, pues yo pensé que había sido el mismo día. ¡Ah! Cuando llegaron los primeros pastores que yo pensaba que venían de Cárdenas, sino que eran de Río Verde. Y como que mi mente, pues como sola una vez la escuché Sí. y yo no hablaba ni bien el español, pues era en un tiempo que yo estaba aprendiendo, pero sí me acuerdo de la historia y pues ahora más bien es de que se tardó meses. Y ahí está la clave de que pues a veces Perseverar, cuando perseverar, hay perseverar. géneros de potestades que Sí. no van a salir tan fácil, Era un sistema de... a menos que esté la persona correcta ahí, la unción correcta, porque cuando Cristo entra en un lugar los demonios se arrodillan ante él, ¿verdad? Y hasta ya saben cómo es su nombre y todo. Y a veces nosotros que no estamos nada preparados y nada de ayunados, nada de oración, pues pienso yo que ellos miran a uno y dicen, no, pues este me va a querer echar fuera, pero aquí me voy a permanecer, pues no tiene la autoridad. Pero correcta, ¿sabes qué, entonces. mijo? Dios tiene un plan. Dios, yo siempre les digo cuando testifico, Dios lo podía haber hecho en un segundo de sanar a mi hermana. Lo podía haber hecho en un día, una hora, no sabemos, Dios podía hacerlo. Pero, ¿qué íbamos a hacer después de que la sanara? ¿Íbamos a permanecer en lo que habíamos creído o íbamos a volvernos atrás? No sabemos, por eso Dios lo hizo fue un proceso. Kickball? What? Yeah, we called it with Emily. Like Yeah. rolled ice cream. Was she out there or are you going for her? No, she just asked if I wanted to go. Come say she'll pick you up, because we Yeah. got cars behind the car. Yo Pues le siempre voy a digo, contar esto a mi hija más rato. Y